¿Qué tal, amigos? Les saludo. Les quería decir que se suscribieran a mi canal. Traemos sorpresas, traemos algunas cosas, traemos algunas am, ah, entrevistas bien interesantes que ya próximamente los vamos a subir y le estaremos dando algo, como dice mi canal, de todo poquito. Entonces, pero en esta ocasión les quería hablar de cuando Jesús entra al templo y azota las cuerdas y tumba las mesas. Hay una razón por qué hacía esto. En el capítulo 2 de Juan y versículo 15 dice que él, entrando, dio de azotes con unas cuerdas y tumbó las mesas de los cambistas, donde estaba el ganado que se usaba para hacer los sacrificios de la época. Acordémonos que se llegaban las fiestas de la Pascua y se sacrificaban muchos animales porque la gente llegaba de donde quiera para celebrar la fiesta. El problema era que cuando, cuando llegaban de afuera, llegaban con sus animales y los animales tenían que ser inspeccionados por los sacerdotes porque el animal tenía que estar perfectamente en buen estado. Si se hallaba un defecto, el animal se desechaba y tenías que comprar otro. El problema que aquí era que los sacerdotes eran corruptos y la gente alrededor era toda hacía mercadería de todo lo que se hacía en ese tiempo. Por ejemplo, si tú llegabas con un animalito, el sacerdote lo examinaba y decía, ¿sabes qué? No está en perfectas condiciones, no se puede sacrificar en el templo. Y te lo desechaba. Entonces, ¿qué hacías tú? Tenías que comprar otro animal, pero para eso tú traías monedas extranjeras y para poder comprar el animalito tenías que cambiar esas monedas por monedas nacionales. ¿Qué pasaba? Que al tipo de cambio que te lo daban exageradamente caro. Entonces tú gastabas más y aparte, solo los animales que ellos vendían en el templo los podías comprar y los podías sacrificar porque según ellos ya habían sido inspeccionados. Entonces cuando sucedía esto era pura corrupción y el Señor, esta fue la molestia, porque la gente estaba abusando de todo el que venía con su animalito, que el que venía con de lejos a hacer sacrificios, a celebrar la Pascua a Jerusalén y a ofrendar y a hacer sacrificio, porque acuérdense que eran fiestas. Se acercaban los panes sin levadura, eran las fiestas de la Pascua, el sacrificio, y también después a los 50 días era los primeros frutos. Entonces era un tiempo que iba a dar la gente allí, de tiempo de fiesta que duraba y que la gente venía de muy lejos a pasar toda esa fiesta. Entonces era mucho gasto. El problema era que los cambistas se pusieron dentro del templo y cerca del templo y allí estaban los animales y todo y estaban abusando tanto de la gente que ya era una mercadería, ya no era nada más porque tú trajeras tu animalito. A lo mejor el animal que traías tú estaba en buena condición. Los sacerdotes decían, no, hay defecto. Y como los sacerdotes de la época también eran corruptos, pues no te lo pasaban, como quien dice, no pasaba la inspección y tú tenías que hacer un sacrificio de comprar otro animal o de cambiar las monedas a un precio excesivamente caro. Entonces, por lo tanto, era una robadera. Entonces, ¿qué pasaba? Que el templo se convirtió en mercado. Cuando llega Jesús, les dice, da el azote de cuerdas y le dice, mi casa te la tendréis por casa de oración y no por cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque pues, era una robadera, era de aprovecharse de la situación de la gente y porque todos eran corruptos. Por eso el Señor se molesta, llega y los corre a todos. Aparte de que se imaginan, teniendo los animales tan cerca, pues era estiércol, era un desorden, era todo, era horrible, por eso el Señor se molestó. De allí viene que dice el Señor, mi casa la tendréis por casa de oración y no. Nada nuevo, que hoy en día hay muchos ladrones, pero ese será otro tema. Que el Señor me les bendiga. Buen domingo, buena semana, buen mes, buen año. Dios me les bendiga.